Listo, Joana, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión, sesión número 3 de nuestro curso. Después de unos buenos días de descanso, hoy retomamos con nuestra presentación. Perfecto. Entonces, vamos a... Listo. Ya, ¿qué tal a todos? Muy bien, correcto. Entonces, el audio está nítido para toda la clase. Listo, muy bien. Entonces vamos a ver, la semana pasada hemos estado ya revisando, de acuerdo al avance de nuestros sílabos, hemos revisado los conceptos que son claves en este proceso de la ejecución presupuestal. El día de hoy vamos a revisar la programación de ingresos y gastos en relación con la aplicación del POI. Muy bien. Como ustedes saben, el CEPLAN, ¿qué significa CEPLAN? ¿Qué significa CEPLAN? CEPLAN es el ente rector, ¿no? CEPLAN es el ente rector. Ya, el CEPLAN es el ente rector del planeamiento estratégico en el Perú. Bueno, el CEPLAN ha señalado que ahora el plan operativo de todas las instituciones públicas tiene que ser elaborado máximo el 31 de marzo. Y este plan operativo va acorde con el presupuesto. Es decir, si tuviéramos que elegir entre las tres variables, entre presupuesto, gasto y planeamiento, ¿cuál va primero? Acá les pongo. Listo, ahí tienen las tres variables. Ahí tenemos las tres variables respecto al planeamiento, al gasto y al presupuesto. Entonces, les estaba preguntando qué es primero y qué es último. ¿Cómo funcionan las cosas en el sector público? ¿Qué es primero y qué es último? Muy bien, correcto. Entonces, claro, primero se hace una planificación para saber a dónde queremos llegar y luego revisamos el presupuesto y analizamos, ¿no?, si con todo ese recurso vamos a poder lograr lo que se tiene planificado en estos planes. Y finalmente se realiza el gasto público, no al revés. Algunos primero gastan, luego modifican el presupuesto y después quieren acomodar su planeamiento, ¿no?, sus planes. Ese es el orden. Primero planificación, segundo presupuesto y tercero se realiza el gasto público. Entonces en ese sentido, vamos a revisar cuán importante es todo esto, ¿no? Vamos a revisar cuán importante es todo esto el día de hoy. Vamos a ver cómo se formulan los ingresos, los gastos y todo esto como mecanismo de gestión pública. Bien. ¿Qué tenemos por acá? A ver, voy a bajar un ratito esto y empezamos acá. La semana pasada, recuerdo que nos quedamos acá, la responsabilidad de quienes administran los presupuestos, ¿no? Dijimos de que quienes administran presupuestos, habían dos tipos de ingresos, dos formas de cómo se generan los ingresos en el sector público. Primero, señalamos de que son aquellos ingresos que provienen del Tesoro Público y segundo, aquellos ingresos que la misma entidad los va a generar. Es decir, la entidad, haciendo su propia gestión, va a lograr recaudar estos ingresos. De esa forma es como se manejan los recursos de los ingresos, ¿no? Hasta ahí nos hemos quedado. Inclusive dijimos de que en cuál de las dos formas de gestionar los ingresos se notaba la gestión, ¿no?, por parte de quienes dirigen las entidades públicas. Y hemos señalado que los recursos del Tesoro Público son fáciles, porque uno, sin hacer muchas cosas, en forma automática los va a generar. Pero qué difícil a veces es generar tus propios ingresos y sobre todo
superar aquella recaudación del ejercicio anterior. Ese es el tema que se requiere, ¿no? ¿Cómo gestionamos mayores ingresos a los que ya tenemos? Bien. Entonces, según lo que vamos a ver hoy día es lo siguiente. Vamos a ver la programación del ingreso y gastos en relación con la aplicación del POI. Perfecto. Entonces, ya que hemos hablado de ingresos, ahora vamos a hablar de las fuentes de financiamiento, es decir, cuáles son todos esos tipos de ingresos que podemos conocerlos y cómo todos ellos se van a aplicar en el tema del gasto público. Bien. Por lo tanto, vamos a dar inicio. Pero antes de eso, a ver, acá esta siguiente diapositiva nos señala lo siguiente, ¿no? A ver, dice, asimismo, el área de presupuesto o los responsables de la administración del presupuesto tienen que organizar los centros de costos. Los centros de costos las conocemos como las metas, ¿no? Las metas presupuestales, ¿ya? Esa es la definición que nosotros tenemos en presupuesto público a las metas presupuestales. Es decir, una meta es una unidad cuantificable de costos. Por ejemplo, administración es una meta. La obra X, Y, Z es otra meta. Serenazgo podría ser una meta. Defensoría del niño, del adolescente es una meta. El programa del vaso de leche es otra meta. Esos son los centros de costos. O sea, nos interesa saber no solo qué presupuesto tenemos, sino además cómo se va a cuantificar el gasto público. Es decir, en dónde se va a gastar. De ahí la importancia de manejar los centros de costos. Porque fácil pues sería, oye, tienes un presupuesto de tantos millones y gástalos, ¿no? No importa en qué, pero gasta. Al menos al tener centros de costos, podemos también identificar qué cosa es el gasto corriente y en qué se gastó como gasto de capital o inversiones. Y los centros de costos se realizan para la adecuada producción y entrega de servicios al ciudadano. Claro que sí. Sabemos que el presupuesto es un instrumento de gestión que tiene que estar destinado a los sectores más necesitados del país. Por eso es que este sirve para la producción y entrega de servicio. Listo. Muy bien, entonces ahora sí, de acá, a ver, ya esto sí queda para la siguiente. Vamos a explicar acá, organiza los centros de costos y ahí nos quedamos. A ver, un ratito, vamos a minimizar. Voy a minimizar las diapositivas y ahora sí todos vamos a ingresar por un momento al CIAF para que sepan dónde están las fuentes de financiamiento. Para los que no tienen CIAF, les había pedido que me manden el TeamWeaver. Una señorita me mandó el día viernes, pero demoró demasiado. No podía pasarle el demo porque no tenía espacio. 2 horas hemos estado ahí, ya tuve que salir de la oficina y se vinieron todos los feriados. Entonces, bueno, para los que no tienen CIAF, tendrán que ver mi pantalla, ¿no? Y vamos a ver mañana si igual nos conectamos por el TeamWeaver para poder instalarles. Ya. A ver, vamos a ingresar al CIAF. Abrimos el CIAF. Ya ustedes tienen como acceso directo en sus escritorios. Entonces cada uno tiene también su respectiva clave. Cada uno tiene su propia clave. O de lo contrario usamos el usuario A y la clave A, ¿no es cierto? Eso va a depender de cada uno de ustedes. Pero si no utilizamos el usuario A y la clave también la letra A. ¿De acuerdo? Es decir, AA. Usuario y clave AA. Ya. Entonces ahora vamos a ir acá, nos vamos al módulo de proceso presupuestario. Ingresamos ahí al módulo de proceso presupuestario. Activamos el librito. MPP, GL, entidad. Perfecto. Luego, vamos a ingresar a la opción, un ratito,
se van a reportes y ahí tenemos la opción de maestros. ¿Ya? Reportes y nos vamos a la opción maestros. Ya. A ver, entramos ahí a maestros. Y acá tenemos las siguientes secuencias, ¿no? Tenemos la cadena programática, tenemos los clasificadores de gastos, los clasificadores de ingresos y tenemos en varios las fuentes de financiamiento y también los rubros, ¿cierto? Voy a ver, vamos a leer los mensajes. ¿Qué dicen los chats? ¿Sí? ¿Por qué? Leslie, ¿por qué? A ver. ¿Se corta el audio? Ahora he dejado de hablar, pero he dejado de hablar porque, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo hacemos? A ver, ¿cómo es el audio? Pregunta para toda la clase. A ver si me confirman, por favor, cómo está el audio. Estimados alumnos, si podrían confirmarme cómo está el audio. Bien, mal. Bien o mal. A ver, ustedes confírmenme cómo está el audio. Estoy preguntando cómo está el audio, por favor. Si pudieran responder. Bien. Ya. Bueno, está bien. Qué raro. Entonces, vamos a continuar. Ya, estamos en el CIAF. Estamos en el CIAF. Y lo que vamos a ver, más bien les pido si me están siguiendo la secuencia, los que tienen CIAF. Los que no tienen, no se preocupen porque solamente es un pantallazo el que voy a mostrar. De igual manera, ustedes ya saben que dentro de esta opción de reportes, acá, voy a salir nuevamente, van a la opción reportes y luego tenemos maestros. Al ingresar a maestro tenemos varias opciones. Ya, voy a repetir todo. A ver, ya, está bien, vaya la confianza, vaya la confianza. Total, estamos aprendiendo. Ya, a ver, vamos a ingresar de cero nuevamente. Les dije, ustedes ya tienen el acceso directo al CIAF, ¿no es cierto? En su escritorio tienen un acceso directo, el CIAF. Bueno, vamos a doble clic. Vamos a usar el usuario, la letra A, y la clave va a ser también la letra A. Le damos a aceptar. Listo. Entonces acá tenemos el CIAF. Activamos el signo positivo y seleccionamos el módulo de procesos presupuestario, el penúltimo módulo. Ya vamos a seleccionar este módulo de procesos presupuestarios. Perfecto. Entonces ingresamos ahí, módulo de proceso presupuestario, y se activa el libro al lado derecho. De igual manera vamos a seleccionar esto. Muy bien. Ahora seleccionen la opción reportes y el menú maestros. ¿Ya? Reportes y maestros. ¿De acuerdo? Ya entramos a la opción maestros y tengo estas opciones. La cadena programática, los clasificadores de gastos, clasificadores de ingresos y tengo la opción de varios. ¿Qué tal? ¿Podrían confirmarme cómo van? Tenemos hoy día... A ver si me confirman, por favor.
Muy bien, perfecto. Entonces, quiero que seleccionen la última opción que dice varios. ¿Ya? Seleccionen la última opción que dice varios. A ver qué dice el chat. Correcto. Ya, entonces, seleccionamos la opción varios. Acá estoy con el cursor, con un círculo, para que ustedes puedan hacerme el seguimiento respectivo. Bueno, selecciono varios y tengo dos opciones, fuentes de financiamiento y los rubros. ¿Qué es una fuente de financiamiento? ¿Qué creen que sea una fuente de financiamiento? Para tener sentido, ¿no?, de lo que vamos a explicar ahora. ¿Qué es una fuente de financiamiento? ¿O qué son las fuentes de financiamiento? Si hablamos de ese concepto, ¿qué nos ocurre, no? ¿Qué podemos decir al respecto sobre las fuentes de financiamiento? Excelente, gracias Teresa. El tipo, ya, lo que Juliana dice, Juliana Vázquez, es el tipo de recurso asignado a la unidad ejecutora. Eso lo vamos a ver luego. El tipo de recurso es otra cosa, no son las fuentes de financiamiento. Teresa señala, es una forma de obtener dinero para hacer algún proyecto. Ya está bien, correcto. Muy bien, Gerardo dice, ¿de dónde viene el dinero? O sea, la raíz. Son los recursos económicos, Luis. Y Pedro dice, forma cómo se asignan los recursos. El uso, los recursos económicos de la entidad. Luis. Listo, muy bien, gracias por sus opiniones. Entonces, las fuentes de financiamiento vienen a ser los recursos financieros, tal como algunos de sus compañeros han señalado. Esos son los recursos del que se va a valer una entidad para poder realizar gastos. Es la raíz, el origen, ¿no? Es el presupuesto, pero el presupuesto tiene dos validezas. La fuente de financiamiento se utiliza para formular el presupuesto y también la fuente de financiamiento se utiliza para demostrar la ejecución del presupuesto, es decir, de dónde provienen los ingresos reales. Y las fuentes de financiamiento también comprenden los gastos, es decir, en qué vamos a gastar, con qué fuente de financiamiento, todo eso explica. Bien, vamos a empezar entonces vamos a revisar en primera instancia, entonces, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? Que equivale a recursos financieros, por un lado, y por otro lado también equivale a la estimación de los ingresos futuros, cuando estamos trabajando el presupuesto. Ya, fuentes de financiamiento, y seleccionamos acá arriba, le vamos a dar una presentación preliminar. A ver, seleccionen eso por favor. Muy bien. Entonces me voy a permitir esto, un poquito, agrandar las fuentes de financiamiento y ahí está. Listo. Entonces la pregunta sería para la clase, ¿cuántas fuentes de financiamiento tenemos en el país? Respuesta, ¿cuántas fuentes de financiamiento tenemos en el país? Y las respuestas son, a ver qué dice el chat. Perfecto, muy bien, excelente Luiso, excelente Zoila. Right, ¿no? Peña. Correcto, entonces tenemos 5 fuentes, Juliana también, tenemos 5 fuentes de financiamiento. Señores, hoy día no acabamos la clase, sin que ustedes sepan de memoria las 5 fuentes de financiamiento. ¿De acuerdo? Fuente 1, recursos ordinarios. Fuente 2, recursos directamente recaudados. Fuente 3, recursos por operaciones oficiales de crédito. Fuente 4, donaciones y transferencias. Y la fuente 5 se denomina recursos determinados. Listo. Se llama recursos determinados. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a explicar las fuentes y además vamos a explicar sus rubros, es decir, los códigos que tiene cada fuente. A ver. Vamos al chat.
Muy bien, Edison. RO, RDR, ROC, DT y RD. Muy bien, Edison, por haber abreviado las fuentes de financiamiento. Excelente, me parece muy bien. Ya, a ver, quiero por un momentico, cierren esta ventana. A ver, cierren todos esta ventana. Cerramos esta ventana. Y ahora vamos a seleccionar la opción rubros. Es decir, ya no quiero las fuentes de financiamiento. Ahora quiero ver los rubros. Entonces selecciono rubros y le doy pantalla. Miren, tenemos la 00. Aquí está acumulado las fuentes antiguas, los rubros antiguos y los rubros nuevos. Ejemplo, ¿no? La 01 Canon, eso era antes. La 3, eso era antes. La 11, la 12, me acuerdo, la 13, la 17, ¿no? Como con el tiempo ya eso ya no lo utilizamos. Esto ha cambiado. Pero igual quería que sepan que este reporte del CIAF nos presenta también los rubros tal cual estamos viendo en el CIAF. Con respecto a los rubros, esto son permanentes, son permanentes. Estos están vigentes desde el año 2008 aproximadamente. ¿Ya? Esos rubros están vigentes. Obviamente que algunos ya no existen, a pesar que el CIAF los ha dejado, pero ya no se usan, ¿no? Pero el CIAF lo deja porque así fue un momento, ¿no? Y luego le pone la novedad. Pero esto no es que cada año se cambia, son permanentes. Se cambia cuando el Perú, a través del organismo internacional, decide, para lograr un fin, cambiar las fuentes. Pero no es usual cambiar todos los años. Eso debería quedar ya para siempre. Bien, entonces vamos a regresar, cerramos esta ventana y volvemos. Vamos a volver a las fuentes de financiamiento. La primera, fuentes de financiamiento, y le damos pantalla. Ahora sí, voy a explicar las 5 fuentes de financiamiento. Ustedes me ayudan, como siempre lo hacen. Ya, empezamos con la primera fuente. La primera fuente de financiamiento de memoria, mis queridos amigos. Hoy día no terminamos la clase sin que esto lo sepan de memoria. A ver, voy a dejar 2 minutos para que toda la clase pueda memorizar las 5 fuentes de financiamiento. 2 minutos. Ya, 2 minutos para revisar las fuentes de financiamiento. Todo el salón tiene 2 minutos. De memoria, fuente 1, recursos ordinarios. Fuente 2, recursos directamente recaudados. Queda 1 minuto. De memoria. Vamos a ver de memoria todo esto. A ver cómo va Edison.
Fiorella, de memoria ya, las 5. Gerardo, Juan Ramos, Juliana, Leslie, Luisu, Pedro, Wright, Teolinda, Teresa, Vanessa, Charleque, Dólar 2019, Zoila y Shirley. ¿Qué tal? ¿Listos? ¿Listos y listas de memoria? ¿De memoria? Correcto. A ver, sin ver, yo hago las preguntas, ustedes me dicen, fuentes de financiamiento. A ver, sin ver, confío en que no están viendo, tapen sus máquinas. Si una entidad realiza un préstamo bancario, ¿qué fuente de financiamiento? Excelente, muy bien, perfecto. Ya, me impresiona la velocidad de ustedes, me impresiona la velocidad. A ver, el banco de crédito le entregó a la municipalidad de Paita 1.000.000 de soles. ¿Qué fuente de financiamiento? Excelente. Fuente 4. Muy bien, muy bien, muy bien. 20 para todos. Último ejemplo. El gobierno regional de Piura, recibió por concepto de canon 30 millones. ¿Qué fuente de financiamiento? Acá sí hay respuestas, hay distintas respuestas. Veo la 5, veo la 2, 2, 5, 5. ¿Alguien más? 5. Dos opiniones más. 1, Teresa. Teresa, caramba, me has despertado, Teresa. Right, 1, Leslie, 2. Ya. Stop, stop, stop. Respuesta, fuente 5. Claro que ahí no dice, pero ahora vamos a ver. Listo, muchachos, vamos a ver. Empezamos entonces a revisar nuestra primera fuente de financiamiento. ¿Ya? Entonces, la fuente número 1, voy a poner acá, la fuente número 1, recursos RO, más conocido como RO, como alguien dijo por ahí. RO tiene un rubro, ¿ya? La primera fuente de financiamiento, recursos ordinarios, tiene un rubro. ¿Y ese rubro qué código es? El código es la 00. Muy bien, con el mismo nombre, recursos ordinarios. Ahí está. Para los que no saben y estamos aprendiendo, entonces la fuente de financiamiento número 1 se denomina recursos ordinarios, RO. Y el rubro, es decir, el código para poder identificar el código, esto es el código 00. Muy bien, recursos ordinarios, ¿correcto? Excelente. No se olviden, fuente 1, RO. ¿Cuál es el rubro? La 00, con el mismo nombre, recursos ordinarios. Perfecto. Entonces lanzo la pregunta a todo el salón. ¿Qué cosas son los recursos ordinarios? ¿Qué han escuchado sobre esta primera fuente de financiamiento, la más importante de las 5 fuentes en términos económicos, ¿no? Todas son importantes, pero en materia de dinero es la fuente número 1, recursos ordinarios. Pregunta para el salón, ¿qué han escuchado hablar sobre los recursos ordinarios? Opiniones. Muy bien, a ver, vamos a revisar los puntos de vista. Luisu dice, son los asignados por el Ministerio de Economía. Juliana, ingresos por impuestos. Right, recursos que transfiere el MEF a la entidad. Muy bien. Edison, tesoro público asignado por el MEF. Correcto. Ok, la recaudación, perfecto amigos. Entonces voy a explicar en qué consiste la primera fuente de financiamiento, recursos ordinarios. Fíjense, el ente recaudador en el Perú, ¿quién es? ¿Qué organismo se encarga de la recaudación tributaria? La SUNAT, muy bien. La SUNAT, excelente, bien para todos. La SUNAT recauda los impuestos directos e impuestos indirectos, ¿de acuerdo? Según las normas tributarias, tenemos 2 tipos de impuestos, los directos y los indirectos. Ejemplo de impuestos directos
son aquellos impuestos que recaen, como su mismo nombre lo dice, directamente grava a la ganancia, al capital, a las utilidades. Ejemplo, el impuesto a la renta, impuesto directo. Pero cuando hablamos del impuesto indirecto, estamos hablando, por ejemplo, del IGB, que lo paga cualquier consumidor. Usted va a un restaurante y pide un ceviche, pide un arroz con pato, entonces o un chinguirito, o un majao de yuca, y va a pagar un monto más el IGB. Entonces, eso recae en cualquier consumidor. Viaja con la familia, se va de excursión, aprovecha los feriados, llega a un hotel y paga los servicios de hospedaje de igual manera. Incluye el impuesto indirecto. Cualquier consumidor lo puede pagar. Perfecto. Los más importantes en el país, efectivamente, son estos dos, ¿no? El impuesto a la renta, tenemos el impuesto general a las ventas y también tenemos el impuesto selectivo al consumo, que son los impuestos más representativos que tiene el país. Correcto. Cuando la SUNAT recauda los impuestos, ¿a quién se le entrega? Es decir, inclusive la SUNAT utiliza a las agencias del Banco de la Nación, la SUNAT utiliza todo el sistema financiero bancario del Perú para que puedan recaudar los impuestos. Usted va al banco de crédito o va al banco GNB y puede pagar los impuestos, ¿no es cierto? Muy bien. Pero quien está propiciando todo esto es la SUNAT. Es decir, la SUNAT tiene canales de cómo recaudar los ingresos. Bueno, los bancos una vez que recaudan, lo transfieren automáticamente a la SUNAT o el Banco de la Nación al Tesoro Público. Bien, entonces, cuando la SUNAT recauda estos impuestos que ya les he mencionado, ya sean directos o indirectos, y luego cuando llega al Tesoro Público, se le conoce como recursos ordinarios. ¿De acuerdo? Se le conoce como recursos ordinarios. Así es el nombre. ¿Por qué le pusieron ese nombre? No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que los recursos ordinarios le pertenecen al Tesoro Público. Pero el fondo es la recaudación tributaria. Eso se llama SUNAT. Es el trabajo que hace este organismo a través de la presión tributaria y las metas fiscales que obviamente posee, ¿no? Esta es la meta que tiene este organismo. Muy bien. Ahora, los recursos ordinarios funcionan así. Ingresa al Tesoro Público, ¿y qué hace el Tesoro Público? Con tanto dinero recaudado, muy bien, lo centraliza en una cuenta llamada la cuenta única del Tesoro, la famosa CUT, ¿no es cierto? Acá voy a escribir la famosa CUT, que significa, a ver quién hizo un comentario acá. Ajá, Juliana Lourdes. Muy bien, es correcto. Entonces, decía que la SUNAT entrega el dinero y el Tesoro Público lo va a centralizar en una cuenta que actualmente está aperturada en el Banco de la Nación, la cuenta única del Tesoro Público. Entonces, el Tesoro Público, con todo ese dinero que se ha obtenido producto de la recaudación tributaria, ¿qué va a hacer? Va a transferir a los 3 niveles de gobierno, nacionales, regionales y 1.874 municipios que tiene el país. Y cuando el Estado peruano, a través del Tesoro Público, entrega ese dinero, nosotros le decimos asignación financiera. Es decir, viene a través de una asignación financiera. ¿Por qué? Porque son recursos que provienen del Tesoro Público, son recursos que provienen del fisco. La pregunta es, ¿qué va a pasar si ese dinero que el Tesoro, ahora me pongo del lado de una entidad pública, ¿qué va a pasar si ese dinero que me entregó el Tesoro Público no lo sé gastar? Llegó 31 de diciembre y no lo pude gastar. ¿Qué va a ocurrir?
¿qué va a pasar en el sector público? ¿Se revierte o se reinvierte? A ver, una cosa es revierte y otra cosa es reinvierte. Ajá, ya. Lo que ustedes dicen es excelente. Todo dinero que no se pudo gastar, todo presupuesto que no se pudo gastar al 31 de diciembre de cada año, es decir, cuando en el CIAF no se ha registrado los devengados, entonces automáticamente ese recurso en verdad no se revierte, porque el dinero, eso es lo que decimos, ¿no? Que obviamente se revierte, pero usted conversa con el señor Juan Zafra de Normatividad del Tesoro Público y cuando le dice, señor Zafra, los recursos se revierten, le va a decir, se revierte, se va a reír, porque nunca se revierten, el dinero está ahí. Lo que pasa es que usted lo pierde. Usted ya lo perdió por no saber gastarlo, por no haber devengado. Pero para devengar tengo que tener ciertos criterios que la norma me dice. Yo no puedo devengar porque solo para dar la apariencia de que quiero gastar los recursos públicos. Ya ustedes saben que hay normas respecto al devengado. Hay 2 decretos supremos que son muy interesantes, los cuales me dicen que si yo devengo mal, puedo acabar en una cárcel. Entonces, mucho cuidado sobre los devengados. Pero, ¿qué hacemos al 31 de diciembre? Muchas entidades en el Perú, especialmente los gobiernos locales, a fin de no perder ese dinero, entre comillas, para no revertir ese dinero, ¿qué hacemos? Disfrazamos el gasto público, maquillamos el gasto público, inflamos el gasto público y en el sistema CIAF hacemos devengados, pensando que con eso no vamos a devolver recursos al Estado. Es decir, devengamos con facturas, pedimos recibo por honorarios, se hace el devengado y estamos diciéndole a todo el Perú que sí tengo capacidad de gasto. Cuando a veces esas facturas ni siquiera tienen conformidad, ni siquiera hay avance de obras, entonces eso es complicado. Gerardo dice, ¿puede repetir qué dijo de los devengados? De acuerdo. Gerardo, con respecto a los devengados, el mal registro de los devengados, es decir, ¿qué es un devengado? Un devengado significa presupuestalmente un reconocimiento de un gasto. Ese es el devengado. También significa una obligación de pago. O sea, si tú devengas, presupuestalmente ya es un gasto y financieramente se convierte en una obligación de pago. Así que todos los devengados hay que pagarlos. Pero ¿qué pasa cuando devengamos mal el 31 de diciembre de todos los años? Y todo el sector público en todo el país el 31 de diciembre están trabajando. ¿Por qué? Porque están devengando, porque quieren decirle al Perú, mira, sí puedo gastar. Pero, ¿qué pasaría si usamos facturas inexistentes? Por ejemplo, no hay conformidades en los bienes y servicios y queremos hacerlos devengados. Eso puede acarrear una sanción penal, puede acarrear cárcel para quienes hacen eso. Y ahí les comparto 2 decretos supremos. Les comparto 2 decretos supremos, ¿no? Decreto Supremo 272, 272 del año 2016, ¿de acuerdo? Ahí tienen un decreto supremo y otro decreto para que la lean. El primero tiene 3 artículos y el segundo tiene 4 artículos. Listo. Ahí les comparto 2 normas legales para que las revisen y tengan en cuenta al momento de hacer un devengado, porque eso es un tema en el Perú. Hay mucha gente que devenga obras públicas, cuando la obra ni siquiera se ha firmado el contrato y hay devengados. Hay devengados de pagos que no se realizan, pagos fantasmas. Entonces, esos 2 decretos supremos dicen lo siguiente: si usted hace mal uso del devengado en el CIAF, puede acabar en una cárcel.
Sí, eso lo vamos a analizar creo un capítulo más adelante, pero ahora como estamos analizando las fuentes de financiamiento, quiero que vean el impacto. Entonces, mis queridos amigos, volviendo al tema, recursos ordinarios, ¿qué rubro es? ¿Qué código? ¿Qué rubro? Bien, Gerardo. Teresa Ray Edison Lourdes, la 00. Recursos ordinarios. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si usted no devenga al 31 de diciembre, es decir, no registra esa operación de gasto en el CIAF, básicamente un devengado es una factura, pues no se formaliza con eso. Si usted no registra este devengado, el dinero lo va a perder. Digamos, el Estado le dio 8 millones en esta fuente de financiamiento de recursos ordinarios, que es la recaudación tributaria, pero que le está dando a usted para que gaste. Y solo gastó 6 millones, devengó 6 millones. Entonces, 2 millones lo va a perder. Ejemplo, el vaso de leche. El vaso de leche es un gasto corriente. Si usted no devenga todo el monto de este programa social, se olvidó, no sé, está enamorado y se olvidó de registrar el devengado, entonces, y no logra hacer el registro correspondiente en el CIAF, créame que lo va a perder. Lo va a perder ese presupuesto de la fuente de recursos ordinarios. ¿Qué dice Pedro? Pedro dice, ya me pasó. Como ejemplo, el 31 de diciembre, el administrador anterior se puso a devengar todo. El detalle es que para el giro no se podía sustentar cuando asumo la administración. Ya no me dio tiempo para girar al 31 de enero. Uy, caramba. Es otro tema. Si no giras al 31 de enero, en febrero ya no se puede pagar. El plazo por ley es 31 de enero. Y si no lo hiciste, bueno, ya fuiste, ¿no? Si no lo hiciste. Así es. Entonces, señores, tengamos bastante cuidado cuando administramos presupuestos en la fuente de financiamiento número 1, que son los recursos ordinarios. Eso se puede perder. ¿En qué puedo gastar? Muy bien. Lourdes nos hace una pregunta muy interesante. ¿Qué sucede si estoy haciendo una obra con esta fuente de financiamiento recursos ordinarios? Es decir, gracias al Tesoro Público que me dio dinero, ¿no? Hemos optado por hacer obras públicas, puentes, parques, túneles, mercados, etc. A ver, ahorita Gerardo respondió tu pregunta. Primero empecemos con la de Lourdes, ¿ya? Lourdes, supongamos que sea una obra y tiene observaciones de ejecución. Ya, correcto. Permítame decirle lo siguiente. La ley 30.879, Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019, ahí está la ley, establece lo siguiente. Cuando se trata de proyectos de inversión, es decir, cuando son obras financiadas con los recursos ordinarios, no se preocupe si usted no hizo el registro del devengado. No se preocupe. ¿Por qué? Porque cuando se trata de obras públicas y usted no pudo devengar por aquí motivo, porque no hubo avance de obra, porque no hay la conformidad, no se preocupe, le dice el Estado peruano, porque si se trata de obras públicas, el Estado peruano, el Tesoro Público, le va a devolver ese dinero, ese presupuesto de la fuente de financiamiento, recursos ordinarios. Le va a devolver. ¿A eso cómo se llama? De acuerdo a la ley de presupuesto se le llama la continuidad de inversiones. No puede haber una obra paralizada. Uy, esa obra era para el pueblo, no se puede paralizar. Entonces el MEF ha previsto todo eso y ha dicho, señores, si se trata de una obra que es para
financiada, repito, con RO, no se preocupen, el MEF le va a dar. Pero una condición, en el CIAF tiene que estar comprometido por todo el monto del contrato. Porque si no figura, entonces el Estado no le va a devolver. Es requisito para la devolución de esta fuente de financiamiento de recursos ordinarios que en el CIAF se haya realizado el compromiso anual correspondiente, en la cual diga cuál es el monto del contrato. Entonces el MEF, ¿qué va a hacer? Ese monto que se ha comprometido, menos lo que usted ha devengado al 31 de diciembre, esa diferencia se lo va a devolver en forma automática. Basta con una carta, unos anexos que se llenan y el MEF le va a devolver. Así es. Gerardo pregunta, si no lo devengo ese año, ¿puedo pagarlo el próximo sin problema o no? Te invito a que revises, mi amigo Gerardo, el artículo 36 del decreto legislativo 1440, ¿ya? El artículo 36 del decreto legislativo 1440 nos explica qué hacemos con aquellos devengados que no han sido pagados o simplemente con aquellas obras que no han sido devengadas. El sistema te dice, bueno, si tú tienes la conformidad del bien o servicio, lo puedes devengar. Pero digamos que no, y se acabó el año y ya no hubo tiempo para firmar la conformidad. En ese caso, mi consejo es simple, no devengue si es obras, no lo devengue. El Estado te va a devolver tu presupuesto, porque para que tú devengues tienes que tener conformidad del bien, del servicio, del avance de obra, etc. Si no hay conformidad, no devengamos, es decir, no hacemos el gasto. Listo, señores, entonces ese es el tema. Mi pregunta es, la fuente de financiamiento número 1, recursos ordinarios, ¿en qué lo puedo utilizar? Es decir, ¿qué cosa puedo pagar con esta fuente de financiamiento? A ver, explicando que hay tres tipos de gastos, ¿no? Tenemos el gasto corriente, voy a poner así, tenemos el gasto corriente, tenemos el gasto de capital, el gasto corriente, el gasto capital y el servicio de la deuda. Muy bien. Entonces tenemos tres tipos de gastos. Gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda. Pregunta, con el presupuesto que tengo en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, ¿qué tipo de gastos puedo hacer? Gasto corriente, gasto de capital o servicio de la deuda. A ver, ¿qué opinan? Uh-huh. ¿Y el servicio de la deuda? Muy bien, gracias por su participación. En verdad, esto dependiendo, ¿no? Si por ejemplo es un municipio, generalmente los municipios utilizan los recursos ordinarios para el gasto corriente. Pero si se trata, por ejemplo, de una universidad pública o el gobierno regional, en esos casos van a utilizar seguramente para proyectos de inversión. Y si es un ministerio, gasto de capital, inversión, gasto corriente, los sueldos. Y también el Ministerio de Economía puede avalar la deuda pública con RO. O sea que dependiendo del nivel de gobierno es que se utilizan, ¿no?, los recursos.
Muy bien, amigos. Entonces, esa es la primera fuente de financiamiento, ¿ya? Que se denomina recursos ordinarios. El rubro es la 00. Quienes son gerentes en el sector público, ya ellos ya saben, ¿no? Desde el mes de octubre ya están haciendo un seguimiento a su presupuesto en RO, a fin de no revertir, a fin de no perder ese recurso. ¿Listo? Preguntas sobre recursos ordinarios. Ahora sí les escucho. ¿Dónde se maneja el dinero de los recursos ordinarios? La respuesta es solo en el Banco de la Nación. Solo en el Banco de la Nación. Ahorita llegaremos, Juliana, a ver los recursos determinados. En el sector de educación, no sé si es un ministerio o es la Dirección Regional de Educación, ¿con qué cosa puede pagar con recursos ordinarios? El gasto corriente y el gasto de capital. Puede pagar sueldos, puede pagar equipamiento con RO, porque esa es su competencia. Muy bien, pasamos entonces ahora a revisar la segunda fuente de financiamiento. Recursos directamente recaudados. A ver, ¿qué opinan sobre estos recursos directamente recaudados? ¿Cuál es su opinión? Muy bien, excelente, Juan Ramos. Los recursos ordinarios, correcto, muy bien, excelente todos, perfecto. Son los ingresos propios, ¿no? Son los ingresos propios de cada entidad. Ajá, muy bien, excelente. Entonces a continuación, voy a explicar los recursos directamente recaudados. Perfecto. A un ratito, vamos a refrescar un poco la garganta. Muy bien. Los recursos directamente recaudados, como tal cual ustedes han señalado, vienen a ser los ingresos propios de una entidad. Es decir, el Tesoro Público no interviene para nada. El Tesoro Público no interviene para nada. Son recursos generados por la propia entidad. Ejemplo, a ver, toda la clase, cíteme 5 ejemplos de recursos propios, que no son impuestos, ¿eh? Los impuestos locales que reciben las municipalidades tiene otro rubro. Estos son los ingresos propios. ¿Cuáles, por ejemplo, serían los ingresos propios? ¿Cuáles serían los ingresos propios? Por ejemplo, ahí me dicen servicio y administración de certificados, correcto. Juan Ramos dice prestación de servicios. Hay muchos servicios, las tasas, correcto. Limpieza pública, serenazgo, eso es recursos propios. La venta de bases, tasas, alquiler de local, venta de agua, fotocopiado, expedición de partidas, todas las tasas. Muy bien, esos son recursos directamente recaudados. Perfecto. ¿Qué pasa con estos recursos directamente recaudados? Una vez que una entidad los genera, los recauda, ¿dónde lo depositan? Los recursos directamente recaudados, ¿dónde lo depositan? A ver, los recursos directamente recaudados que genera una entidad, ¿a dónde lo depositan? Dos respuestas, y grábense bien esto, dos respuestas. Si es un gobierno local, si es una municipalidad,
los ingresos propios, es decir, los RDR, recursos directamente recaudados, pueden depositarse en una cuenta corriente, que no necesariamente es el Banco de la Nación. Puede ser una banca privada, inclusive he visto cajas municipales. Y no está mala, porque el Tesoro Público es quien autoriza las cuentas bancarias. Y si una entidad le pide al Tesoro Público permiso para aperturar una cuenta en una caja municipal, la Caja Piura, por ejemplo, entonces ahí se puede depositar. ¿Y por qué lo hacen? Porque hay entidades que firman convenios y quieren evitar las colas en la municipalidad, como hace años pasaba. Todo el mundo venía a pagar sus impuestos al municipio. Y ahora ya no. Se firman convenios y usted va a un banco y hace el pago, a una caja o a una financiera, ¿no? ¿De acuerdo? Para poder hacer los pagos. Muy bien. Una cosita, esos es los gobiernos locales, las municipalidades. Pero ¿qué van a hacer los gobiernos regionales y los gobiernos nacionales? ¿Cómo manejan ellos? Necesariamente tienen que trabajar con el Banco de la Nación. ¿Cómo así? Depositan a una cuenta corriente del Banco de la Nación, depositan, y cuando quieren gastar, solamente los nacionales y regionales, cuando quieren gastar, tienen que trasladarlo a la cuenta, es decir, a la CUT, tal como Luis Su nos dice, tienen que trasladarlo a la cuenta, a una subcuenta del Tesoro Público. Y recién de la subcuenta pueden hacer los gastos. Así trabajamos en el gobierno nacional y gobiernos regionales. ¿Ya? ¿Qué implica trasladar los RDR a la CUT? Correcto, como te digo, Norca. Por ejemplo, voy a pensar en un ministerio, el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa expedició una serie de certificados, ¿de acuerdo? Y recaudó 30.000 soles en un día. Muy bien, entonces, ese dinero recaudado lo deposita en una cuenta corriente, ¿de acuerdo? Lo deposita en una cuenta corriente. Pero no puede gastar de la cuenta corriente. Necesariamente tiene que trasladar a la cuenta única, a la CUT, que es otra cuenta en el Banco de la Nación, para que recién de ahí pueda hacer los gastos. Así trabajamos. En cambio, un municipio no. Un municipio deposita, retira recursos, deposita, retira, y no hay ningún problema. Esos son los municipios. Pero los gobiernos nacionales y regionales, la forma como se manejan los RDR es mucho más controlado. Tiene que ir al Banco de la Nación si usted quiere gastar. De lo contrario, no podría hacer ningún pago. Ese es el tema, Norca, frente a tu pregunta. Señores, amigos, pregunta para el salón. Daniela, ¿alguna pregunta? Ninguna. Pregunta para el salón. ¿Qué pasa si no logro gastar todo lo que he recaudado en esta fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados? Es decir, recaudé 3 millones, pero solo gasté 1.800.000 y me queda un saldo de 1.200.000. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se pierde? Como son recursos propios, en verdad ese recurso no se pierde, no se pierde. Así que si usted no gasta todo, no se preocupe. Son suyos, son suyos. Por lo tanto, como he visto hay muchas respuestas, eso se incorpora al presupuesto. Se incorpora mediante una modificación presupuestal, porque son saldos de balance. Son saldos que tienes ahí. Por lo tanto, ese saldo se incorpora y no se pierde, ¿de acuerdo? No trabaje por gusto el 31 de diciembre devengando en el CIAF hasta las 12 de la noche. Ese es suyo. Eso no va a pasar nada. Listo. Entonces,
Eso es la fuente de financiamiento RDR. Ahora, ¿cuál es el rubro? ¿Cuál es el rubro? Voy a poner acá, fuente 2, como lo hice antes, gracias Lourdes. Fuente 2, RDR, recursos directamente recaudados, tiene el rubro 09, recursos directamente recaudados. Perfecto. Muy bien. Entonces, esa es la explicación de esta segunda fuente de financiamiento. Tercera fuente tenemos recursos por operaciones oficiales de crédito. ¿Qué es eso? ¿Qué será la fuente 3? Recursos por operaciones oficiales de crédito. A ver. Las líneas de crédito. El BIF realiza préstamos a la entidad. Los préstamos, correcto. La fuente número 3, recursos por operaciones oficiales de crédito, son aquellos ingresos que se obtienen producto de un préstamo bancario. Es un financiamiento. Por eso le decimos recursos por operaciones oficiales de crédito. Es banco, es dinero que viene de un préstamo bancario. Así es. Entonces ya saben que las entidades públicas pueden realizar operaciones de deuda. La respuesta es claro que sí. Sí se puede realizar una operación de deuda con la fuente número 3 quedará registrada. Pero el tema es, ¿para qué no prestamos dinero? ¿Por qué y para qué nos prestamos dinero como entidad pública? Como entidad pública. ¿A dónde se van todos esos ingresos productos de un financiamiento? A ver, sé que pueden hacerlo. Muy bien, Gerardo dice, para financiar proyectos. Y esa es la respuesta. Los préstamos bancarios solo se pueden destinar para gastos de inversiones. Muy bien, proyectos de inversión, equipamiento, etc. Esa es la importancia que tiene, el presupuesto. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa si ese dinero no lo gasto al 100%? ¿Qué va a ocurrir si no gasto el presupuesto al 31 de diciembre? ¿Se queda con el Tesoro Público? ¿Se queda con el banco que me dio el préstamo? No. Constituyen saldos de balance. Constituyen saldos de balance. Muy bien. Esa es la fuente número 3. Ahora vamos al rubro. Acá voy a ponerles de igual manera. La fuente número 3, que se denomina operaciones oficiales de crédito, tiene como rubro el código 19, operaciones oficiales de crédito. Listo. Entonces la fuente número 3 tiene el rubro 19, operaciones oficiales de crédito. Listo. Ahora vamos a revisar la fuente número 4, donaciones y transferencias. Y voy a citar dos ejemplos para la clase. A ver. Dos ejemplos. El señor Juan Zapata. El señor Juan Zapata fue a la municipalidad y dejó 10.000 soles. ¿Qué es? ¿Donación o transferencia?
Segundo ejemplo, el gobierno regional le entregó 200.000 soles a una municipalidad para implementar el serenazgo. Muy bien. Y último ejemplo. Veo que están respondiendo bien, ¿ah? Último ejemplo. El Banco de Crédito del Perú le entregó a la municipalidad de Catacaos, ¿ya? La suma de 100.000 soles. No me contesten todavía, ¿eh? No me contesten. El Banco de Crédito le entregó a Catacaos 100.000 soles. Muy bien, ese es uno. Asimismo, dicho banco le entregó 10 computadoras a la Dirección Regional de Salud. ¿Donación o transferencia? Repito, el Banco de Crédito del Perú a la Municipalidad de Catacaos le dejó 100.000 soles y a la Dirección Regional de Salud le dejó 10 computadoras. ¿Donación o transferencia? Pedro dice, las computadoras es donación y el dinero transferencia. Teresa, regalado, donación. ¿Ambos o uno solo? Muy bien, la respuesta es, en ambos casos, el último del Banco de Crédito. Claro, muy bien, sí, sí, sí. Pero aún así, ¿no? Aún así lo hizo. Lo hizo aún así. Esto sería una donación. ¿Por qué? La explicación es esta. La fuente número 4, donaciones y transferencias, vienen a ser recursos no reembolsables. La fuente número 4, donaciones y transferencias, vienen a ser recursos no reembolsables. Perfecto. Es decir, son tuyos. Así es, tú decides. Pero tú administras esa donación o transferencia. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Cómo reconozco cuándo es una donación y cuándo es una transferencia? Efectivamente, Juan Ramos, ¿no? Las donaciones son sin contraprestación, pero las transferencias dependiendo. Respuesta. Cuando el recurso viene del sector privado, siempre será una donación. Repito, cuando el recurso viene del sector privado, en este caso que es el banco de crédito, siempre va a ser una donación. Pero cuando proviene del sector público, le decimos transferencias, ¿de acuerdo? Le decimos transferencias. Eso es la diferencia. Ahora, una donación y una transferencia, tú tienes que gastar, si el dinero viene de esta fuente 4, tú tienes que hacer el gasto de acuerdo a las indicaciones de esa transferencia. Ejemplo, si el gobierno regional Junín le transfiere a una municipalidad 1.000.000 para que gaste en la construcción de un hospital, entonces el fin es la construcción de un hospital. Pero si el banco de crédito le entrega 100.000 soles, entonces hay que preguntarse, ¿para qué? Para una obra, para gasto corriente. Entonces, tiene que haber una resolución que aprueba el monto donado o el monto transferido y en la cual tiene que decirse cuál va a ser el fin de este gasto, ¿no? Si es gasto corriente o si es gasto de inversión, ¿de acuerdo? Pero siempre tiene que haber una resolución de aceptación, así sean 5 computadoras. Se prepara la resolución de donación y se dice, se recibió 5 computadoras.
¿Para qué? Para que eso y incluso en la resolución se va a determinar a dónde irán las 5 computadoras, al área de serenazgo, al área de administración, o irán a un colegio, un jardín, etc. Siempre tiene que aceptarse con una resolución y tiene que explicarse el origen y el destino de esa donación y esa transferencia. Bien, señores, esa es la fuente de financiamiento número 4, donaciones y transferencias. Voy a poner acá, fuente 4, donaciones y transferencias. ¿Qué rubro es? El rubro número 13, con el mismo nombre, donaciones y transferencias. Muy bien, ahí va. Esa es la fuente 4. Donaciones y transferencias. Rubro 13. Es el código, ¿no? El código 13 es el que va a diferenciar que es una donación y transferencia. Y pasamos a la última fuente, la fuente número 5, recursos determinados. Listo. ¿Qué cosas son los recursos determinados? ¿Ya? Esta es la única fuente de financiamiento que, a diferencia de los otros, tiene 4 rubros. Ya voy acá. La fuente 5, recursos determinados, tiene los siguientes rubros: 04, 07, 08 y 18. Esos son los rubros. La 04 significa contribuciones del fondo, ¿no? Que en gran parte son aquellos recursos que provienen del régimen pensionario 19.990. Es decir, ese dinero se va para la ONP. Contribuciones al fondo. ¿En qué puedo gastar este rubro 04? Si es que me asignan recursos. Solamente en gasto de inversión. O sea, la ONP tendrá que gastar en inversión, nada más. ¿Ya se adelantaron? Siguiente rubro, Zoila lo dijo, es el rubro 07. El 07 significa el Fondo de Compensación Municipal. Es un derecho que reciben todos los municipios del Perú. Solamente las municipalidades pueden recibir el Foncomún. ¿Ya? Ahora, mi pregunta es, ¿el Foncomún, de dónde viene? ¿De qué está conformado el Fondo de Compensación Municipal? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz de este fondo? A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál es la raíz? Cultura tributaria. Y eso lo van a leer luego. Pregunta para la clase. ¿Cuánto es, gracias Luis, cuánto es la tasa del IGB? En el Perú, ¿cuánto es la tasa del IGB? 16%, pero pagamos 18%. ¿Por qué pagamos 18%? Porque está incluido el 2%, ustedes saben, los contadores saben, del impuesto de promoción municipal. 2% de promoción municipal más 16% de IGB, entonces ahí sale total 18%. ¿A dónde va ese 2% de impuesto de promoción municipal que pagamos? Ese impuesto, justamente, el rendimiento de ese impuesto lo conforma el Fondo de Compensación Municipal. Además, el Foncomún está conformado por el rendimiento del impuesto al rodaje. Eso leen en casa, ¿ya? El impuesto al rodaje y el impuesto a las embarcaciones. Entonces, embarcaciones. El rendimiento de esos 3 impuestos, impuesto de promoción municipal, impuesto al rodaje e impuesto a las embarcaciones, forman parte del Fondo de Compensación Municipal, el Foncomún, que reciben todos los municipios.
Y la siguiente pregunta, ¿cuánto es el monto mínimo que recibe un gobierno local por concepto de fondo común? A ver, ¿quién tiene la respuesta? ¿Cuál es el monto mínimo? Es decir, el municipio más pequeñito del Perú, el más pobre del Perú. Pequeños municipios que están en las zonas altoandinas, ¿no? 4.000, 5.000 metros. Huancavelica, Cusco, Junín, Pasco, Abancay, Ayacucho, ¿no? Ancash, Cajamarca, etcétera, etcétera. Bueno, en Piura casi todo es costa, ¿no? Y la sierra que tiene Piura no es muy alta, ¿o sí? Huancabamba, ¿a qué altura estará subiendo en el mar? No lo sé. Listo. Ah, ya va acá, ¿no? 3.000 metros. Uy, pero aún así es bajo, güey. Ponte 4.000, 5.000. 3.000 es caliente, es como Huaraz, ¿no? Yo estuve la semana pasada en Huaraz, 3.050. No hace frío, es una sierra suave. En zonas altoandinas, póngase 4.800, donde la cabeza te duele, el soroche, ¿no? Por el frío. Todas las ideas se congelan. Ese es terrible. Pero en fin, la pregunta era, esto, ¿cuánto recibe el municipio más pequeñito mensualmente por fondo común? Es el monto que equivale a 8 unidades impositivas tributarias. 8 UIT. Listo. Es más de 30.000 soles. Por lo menos el Estado peruano le asigna por lo menos el monto de 8 UITs, que es más de 30.000 soles, ¿no? ¿Eso alcanza para qué? Ahora mi pregunta es, ¿y el fondo común en qué lo destino? ¿Qué tipo de gastos voy a hacer con el fondo común? Respuesta, cada entidad, cada municipio es libre de determinar los porcentajes para el gasto de capital, para el gasto corriente y para el servicio de la deuda. El fondo común sirve para todo. Si yo quiero, hago obras. Si yo quiero, gasto corriente. El fondo común me permite pagar la deuda pública. Si me presté dinero de un banco y ahora tengo que hacer el repago de la deuda, puedo utilizar el fondo común. El fondo común es espectacular. Sirve para un montón de cosas. Muy bien. Entonces, cada municipio determina los porcentajes del gasto. Si quiere el 100%, fondo común. Perdón, 100% obras. Si quiere 50-50, 50 inversión, 50 gasto corriente o 30-70. El CAFAE es otra cosa. El CAFAE funciona en los gobiernos nacionales y gobiernos regionales, locales. El CAFAE, por ejemplo, los ingresos del CAFAE son los siguientes, ¿no? Ustedes saben que, claro, muy bien, perfecto, así es, planillas. Los descuentos por tardanza, ¿no? Claro, eso va al fondo al CAFAE, porque se supone que estaba presupuestado, pero porque llegaste tarde, no te pagué todo, quedó un saldito, va al CAFAE. Y también el CAFAE hace cursos, ¿no? Por ejemplo, acá el Ministerio de Economía hace sus cursos de cierre contable y para un montón de gente y cobran 500 soles por el curso. Es una forma de cómo genera ingresos para pagar al personal nombrado, ¿no? Porque en el caso del personal nombrado, sus sueldos están congelados. Entonces, el CAFAE de alguna forma les ayuda a tener un ingreso, ¿no? Por ahí. Básicamente es para la 12 de 6, el régimen de bases de la carrera administrativa. Bien, señores, ese es el fondo común. Siguiente rubro, la 08. La 08 se denomina otros impuestos municipales. Otros impuestos municipales. ¿Qué viene a ser esto? Bueno, viene a ser esto la recaudación tributaria municipal. ¿Ya? Decreto Legislativo 776, tributación municipal. Y dentro de la tributación municipal, pues tenemos, ¿qué impuestos existen? Claro, gracias Juan Ramos.
Juan Ramos, el más importante, el impuesto predial, que grava la propiedad. Cuando tú vendes un predio, ¿qué impuesto pagas? ¿Qué impuesto paga el comprador? Empieza con al y termina con cabala. Muy bien. El impuesto de alcabala. Otros impuestos locales. El impuesto del patrimonio vehicular, espectáculos públicos, la rifa, las apuestas. Hay como 6, ¿no? 6, 7 impuestos municipales. Muy bien. Entonces, todo eso es la recaudación tributaria municipal. Y cuando llega al municipio es el rubro 08, otros impuestos municipales. ¿Qué va a pasar con los impuestos municipales? ¿En qué puedo gastar? Usted puede gastar en obras, como también puede gastar en el gasto corriente. Puedo pagar sueldos con la 08, puedo pagar viáticos, etcétera, etcétera. 776, decreto legislativo. Perfecto. Y ahora pasamos al último rubro, al rubro 18. ¿Ya? Rubro 18, que forma parte de los recursos determinados. El rubro 18 tiene un nombre largo. Es así: canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Generalmente todo el mundo le conoce como canon, pero es el nombre completo. O sea, no solamente es canon, están las regalías, están las rentas de aduanas, están las participaciones, ¿no?, que se recibe del Tesoro Público, caso de Fournier, Foncodes, el plan de incentivos, ¿no?, que son participaciones. Bien, señores, el canon es la explotación de los recursos naturales. En el Perú existen 6 tipos de cánones. ¿Cuáles son? El canon minero, el canon forestal, el canon hidroenergético, el canon gasífero, el canon pesquero, y cuando nos referimos al petrolero decimos el canon y sobrecanon petrolero, que Piura y Tumbes son los que más reciben. Y nadie más, creo, ¿no? Y luego Iquitos, Pucallpa, Loreto, 3 departamentos y una provincia de Huánuco reciben el canon y sobrecanon petrolero. Entonces, son recursos que vienen por la explotación de los recursos naturales, pero que viene a formar parte de tu presupuesto. El canon, ¿para qué se destina el canon? Inversión, gasto corriente. Una sola respuesta: parecido al préstamo bancario. Así es, esa es la norma en el canon, solo gasto de inversión. Si no, es malversación de fondos. Salvo el 20% que la ley de presupuesto te dice que se puede utilizar para mantenimiento de obras, mantenimiento de obras que han sido básicamente limpieza de carreteras, ¿no? Cuando hay huaicos, se puede utilizar. Pero normalmente es inversión. Bien, ¿qué va a pasar con la 04, la 07, la 08 y la 18 si no gasto al cierre del ejercicio? Si usted no gasta, no se preocupe, el Estado no le va a quitar. A eso se le llama igual saldos de balance, son suyos. Así que no se preocupe si tengo o no tengo que devengar el 31 de diciembre. Eso es suyo. Solamente los recursos ordinarios son aquellos recursos que usted lo puede perder. El resto son suyos. Listo, señores. Entonces, hemos acabado de explicar los recursos, los ingresos, y así conforme se genera el ingreso, también se va a gastar de ahí, ¿no? Tú generas la fuente y ahora generas el gasto público, con su respectivo rubro. El día jueves vamos a hacer un repaso de esto, de la fuente de financiamiento, pero luego tenemos que ver las genéricas también de ingresos. Ya, eso vamos a hacer el día jueves, genérica de ingresos y de gastos, para que quede ya más claro todo el panorama teórico, y cuando nos metamos al CIAF va a ser mucho más fácil comprender todo esto. Bien, señores, ¿alguna pregunta sobre las fuentes de financiamiento y los rubros? No terminamos la clase si no saben de memoria. A ver, rápidamente.
A ver, ¿qué les parece? ¿A qué se refiere? A ver, ¿cuál es el rubro, el código o el rubro de los impuestos municipales? Las regalías es un derecho que pagan las mineras por el derecho que siguen usando, ¿no? A ver, rubro, a ver, ¿cómo les digo? Ya, donaciones y transferencias, ¿qué rubro? 13. Muy bien, siguiente pregunta. Fond común, ¿qué rubro? Fond común, excelente. Recursos ordinarios, excelente. RDR, RDR, perfecto. Impuestos municipales, ya lo dije. Ya, esos son rubros. Ahora vamos a las fuentes. Donaciones y transferencia, ¿qué fuente de financiamiento? Muy bien. RDR, recursos determinados. Perfecto, muy bien. Bien, señores, entonces nos quedamos acá y nos vemos el día jueves. Gracias a todos por su atención. Nos despedimos. Chau. Hasta el día jueves. Chao, chao, chao a todos.